Entonces, bueno, gracias a la Fundación, al equipo, obviamente a Pedro, por estar aquí en la presentación de este libro, que finalmente hemos publicado después de 2 años de trabajo. También quiero agradecer al TEC de Monterrey, quien abrigó la idea de publicar el libro a través de la Escuela de Humanidades, el Departamento de Estudios Culturales y las materias de fotografía y teoría de la imagen. Sin esa colaboración hubiera sido imposible reunir el trabajo que el maestro Mata y yo hemos coordinado a través de 27 autores que están compendiados en este trabajo, en este texto, en estos textos, en este libro. Y quiero agradecer obviamente a los autores, a los coautores de este libro, que son la esencia de este libro. Es básicamente un libro colectivo. Es un libro que reúne el pensamiento teórico, el pensamiento, la descripción histórica sobre el hecho de la fotografía móvil, el hecho fotográfico en el contexto, en el paradigma de la fotografía móvil, que también reúne la descripción creativa, es decir, tenemos autores, fotógrafos, creadores que también están compendiados en esta obra. La obra reúne, como he dicho, el trabajo de 3 escenarios básicos, por eso se llama escenarios de un nuevo paradigma visual. Estos 3, estamos reuniendo 3 escenarios. El escenario histórico, que es una perspectiva de descripción de qué pasa desde el punto de vista histórico con la fotografía en su evolución a la llegada de la fotografía móvil. ¿Qué pasa desde el punto de vista teórico? Hay una serie de académicos reflexionando sobre los métodos, los fundamentos sobre la investigación en fotografía móvil, cómo abordar la fotografía, el estudio de la fotografía en nuestros días, cuál es el presente y el futuro, la evolución histórica de la fotografía en este contexto, en este nuevo paradigma visual en el que estamos inmersos. Y en ese campo tenemos el trabajo de investigadores de la UAM, tenemos el trabajo de investigadores también del TEC de Monterrey y otros investigadores que están en otras esferas de trabajo, de investigación, reunidos en este libro. Y finalmente, el último escenario es el trabajo de los creadores, de los fotógrafos, donde hemos compendiado autores de América Latina, diversos autores, autores mexicanos, y autores que también están trabajando en la reflexión y en la docencia sobre la fotografía móvil en Estados Unidos. Concretamente el trabajo de Cosi Hernández. Es un fotógrafo, investigador y creador que está haciendo un trabajo de docencia, investigación y difusión sobre las problemáticas y los fundamentos del trabajo fotográfico y de la expresión a través de la fotografía móvil. Bueno, nuevamente agradecer a los autores que forman parte de este compendio, que sin ellos pues, sería imposible tener esto en nuestras manos. También me gustaría decir que el libro está dirigido a fotógrafos, evidentemente, a estudiantes de artes visuales, de comunicación, a teóricos también de la investigación en imagen, en comunicación, y a creadores visuales. Es un libro que sienta un precedente. No conozco otro libro similar en México que hable de este tema. Espero que vengan muchos más libros como este, que sigan estas líneas. El trabajo en este libro abre perspectivas, es decir, siembra preguntas fundamentales para empezar a investigar. Entonces, también el libro es una propuesta abierta. Por eso también es un libro colectivo, es importante que sea un libro colectivo, y es un libro con formatos muy diversos. Eso también le da riqueza al experimento editorial, ¿no?, de este libro. Es un libro abierto con diferentes formas de pensamiento, formas de escritura. Hay autores que decidieron simplemente poner sus imágenes sin comentar nada sobre su trabajo, simplemente las fotos. Y hay autores que comentan sus fotografías o que hacen una teoría de su trabajo, y eso le da riqueza a este compendio.
Eso es lo que más creo que puede servir en este momento, donde hay grandes incertidumbres, hay caminos por recorrer, muchos caminos por recorrer, y esos caminos se deben hacer de manera colectiva, de manera construida a través de redes de investigación. Entonces estamos invitando también a través de este libro a seguir reflexionando sobre estas problemáticas que se plantean en este libro y que abren caminos para el futuro en la reflexión sobre la fotografía y la imagen a la que asistimos todos los días en nuestros días. Finalmente, este libro va a estar disponible en formato impreso a través de Porrúa Print. Es una colaboración entre el Tecnológico de Monterrey y Porrúa Print. Se va a poder pedir sobre demanda o bajo demanda, y también va a estar en línea a través de iTunes y Amazon. Va a haber una versión digital. Muy interesante, ha sido muy interesante hacer este trabajo. Hay dos grandes niveles en el libro. El libro es el compendium de pensamiento sobre la imagen. Esa es una gran aportación de este libro. Y el segundo, que es un experimento editorial, que a partir de hace, no sé, un par de años empezamos a trabajar el maestro Mata y yo, y tuvimos la suerte de contar con grandes colaboradores. En este libro están, pues colabora por ejemplo Pedro Meyer, tenemos otros grandes figuras como Gerardo Montiel, Clint, los hermanos Montiel, y una serie de autores que son interesantes por su trabajo, por su trayectoria, y que aportan algo en su campo de trabajo, ¿no? Entonces los invitamos a leer el libro, a compartirlo y a darnos su opinión, ¿no? A subir comentarios y demás, y a seguir trabajando en la reflexión. La sociedad contemporánea en la que vivimos, todo el mundo está fascinado con la fotografía, todo el mundo hace fotos, todo el mundo consume fotografía, y eso es maravilloso. Vivimos en un tiempo maravilloso para la fotografía, pero también es un momento interesante para empezar a reflexionar sobre qué sucede, qué significa la fotografía, qué significa en nuestras vidas, en la sociedad, qué nos devuelve la fotografía, y cómo entenderla en el mundo contemporáneo, que es un mundo mucho más complejo que el mundo de hace 20 años, ¿no? En el siglo XX. Estamos ya entrando en el siglo XXI en nuevos paradigmas completamente distintos a los que vivíamos hace muy poco tiempo. Pues a mí me interesaría retomar algunas de las ideas que plantea Jacob en esta mesa, y que son ideas que vienen planteadas en el libro mismo y en algunos eventos que hemos tenido en torno a la reflexión sobre la pregunta fundamental, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito cotidiano, de qué es la fotografía hoy, de qué hablamos cuando hablamos de fotografía. ¿Realmente estamos hablando de algo distinto o seguimos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de un estado evolutivo de lo que ya conocemos o realmente todo cambió? Ahí es donde yo creo que empieza la reflexión de todo esto. Jacob nos dice, y coincido con él plenamente, de que una de las intenciones del libro es el haber tendido o el plantear preguntas pertinentes para el ámbito académico, pero también para el ámbito cotidiano. Y empezaría desde la portada, como debe de ser. Escenarios de un nuevo paradigma visual. ¿Qué es eso, no? O sea, ¿qué es eso de un nuevo paradigma visual? ¿Cuál es el nuevo paradigma visual? ¿Hay solo un nuevo paradigma visual? ¿Realmente es nuevo este paradigma? ¿Ya es un paradigma o todavía no es un paradigma? En fin, eso me parece que son cuestiones que se tratan no de resolver, por supuesto, sino sobre las cuales se aborda a lo largo de algunos de los artículos del libro. Otra cosa que me llama mucho la atención y no lo había comentado con Jacob es el título de la colección, ¿no? Humanidades digitales. Eso es rarísimo, ¿no? Suena como a cybercultura, una cosa así muy extraña, ¿no? Como en una primera instancia suena como que son dos palabras que no van juntas, ¿no? Como que el término, y eso tiene que ver con los nuevos paradigmas, el término humanidades estamos acostumbrados a que se refiere a algo muy concreto,
Ajá. Todos sabemos las escuelas de humanidades a qué se dedican, y humanidades digitales me llama muchísimo la atención el título de la colección, lo cual me parece que está hablando exactamente de un nuevo estado del estudio de las humanidades, y que está hablando al mismo tiempo con un sentido provocador, ¿no? Por lo menos yo lo siento así, ¿no? Colección de humanidades digitales me suena provocador. Quisiera retomar también este comentario de Jacob, de la gran cantidad de imágenes que producimos y consumimos todos los días. Eso me parece que es muy interesante y hace pertinente precisamente trabajos como este que realizamos de manera colectiva. En la actualidad nos queda perfectamente claro que cuando no tienes nada que hacer, pues tomas fotos, ¿no? Esa es una manera de hacer algo. No tienes nada que hacer, te pones a tomar fotos. Viajas para tomar fotos. Inclusive muchas de tus actividades del día las haces para que sean fotografía. O sea, vivimos en torno a el hecho fotográfico. Hacemos una serie de actividades sociales para que sean fotografiadas, y cobra sentido mucha de nuestra actividad cotidiana si hay un registro fotográfico. En una primera mirada superficial, esto podría parecer como algo muy banal, ¿no? Entonces, se habla mucho de esto, de que estamos fotografiando todo, de que fotografiamos compulsivamente, de que fotografiamos cuestiones absurdas, como la espuma de mi café capuchino, o mis pies, o las nubes desde el avión. Ajá. Pero es muy interesante un planteamiento que hizo otro colega en un coloquio que tuvimos recientemente en la UAM, un coloquio sobre investigación en imagen, y Óscar Colorado presentaba un trabajo súper interesante donde él hablaba de cómo los temas que ahora consideramos temas basura, o temas banales, o temas intrascendentes, temas cotidianos de la fotografía en Instagram en particular, son los temas que han sido los grandes temas de los grandes pintores en toda la historia de la representación visual. Van Gogh pintaba zapatos suecos, ¿no? y tenía todo un significado de por qué él hacía una pintura sobre unos zapatos, exactamente igual que ahora es tomarse una fotografía de los Nike nuevos, o de los Vans, o de el tenis que sea. Todos los pintores han fotografiado su comida, ¿no? El bodegón es un género de la pintura. El selfie, pues no se diga, ¿no? Gran parte de la obra de muchos de los pintores importantes se basó principalmente en autorretrato. Entonces pareciera que estos temas que consideramos banales realmente ni son nuevos, ni son tan intrascendentes. O sea, han sido temáticas, líneas temáticas que han cruzado por toda la historia de la representación visual. Si nosotros nos vamos inclusive a las pinturas prehistóricas, también había una necesidad de autorrepresentación y una necesidad de representar la comida, por ejemplo. Entonces, para que no nos dé tanta pena la próxima vez que tomemos una fotografía de nuestro café y la subamos, decir, bueno, pues ¿por qué no? Si Picasso lo hacía, ¿no? No tiene nada de malo. Ahora, hay otro aspecto que es muy interesante también, que es el aspecto de qué leemos en las fotografías. Como decía otro compañero en una de estas mesas, también está la cuestión de cómo nos construimos a partir de la imagen. Por supuesto que nos tomamos una fotografía si estamos tomando un café en el Starbucks, pero no nos tomamos un retrato si estamos tomando un café en el Super 7, ¿verdad? Porque pues eso como que no suena padre, ¿no? En cambio el Starbucks pues, sí está más padre subir la foto de este lugar. Entonces, ¿qué vamos a investigar? A mí me interesa mucho esto. ¿Qué vamos a investigar en el siglo XXII, por ejemplo? ¿Qué vamos a buscar en este universo de fotografías que producimos todos los días? Si todavía no terminamos de investigar, de indagar lo que hay en las imágenes del siglo XIX, todas las fototecas, todo el material que está en las fototecas sigue siendo materia prima de investigación para muchísimas personas, sigue siendo materia prima de investigación para muchísimas tesis de doctorado, de lo que sea. Imagínense lo que hay por investigar de fotografía del siglo XXI. Imagínense lo que van a poder hacer los investigadores del siglo XXIII o XXI para investigar cómo nos representábamos en el siglo XXI, cuáles eran nuestras preocupaciones en el siglo XXI, qué es lo que nos interesaba fotografiar, cómo nos imaginábamos el mundo, cómo construíamos nuestra relación con el mundo a partir de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces todo esto un poco en descarga de estos planteamientos que dicen algunos colegas de que gran parte de lo que se fotografía todos los días y se sube a las redes es basura y no sirve, a mí me parece que con comentarios como este y con algunos artículos que tenemos en el libro, nos hacemos otra vez otra pregunta, ¿no? O sea, basura o irrelevante ¿para quién? Basura o irrelevante ¿en qué momento, en qué contexto de lectura? Para empezar, evidentemente no es irrelevante para la persona que lo sube, porque cumple su cometido. Su cometido a lo mejor es 5 amigos que les comparte la experiencia de haber comido una torta en tal lado. Para otra persona, su cometido será 10,000 visitantes de la fotografía o los famosos selfies de los famosos, ahora valga la redundancia, que lo que busca pues es este like, ¿no? Otro aspecto interesante es ahora cómo precisamente estos likes se convierten en moneda de uso, en moneda de cambio, y cómo eso genera una especie de economía interna dentro de las redes sociales. El valor de la imagen se mide en función de likes, ¿sí? Y por supuesto hay de likes a likes, ¿no? O sea, no todos los likes valen igual. Es como decían por ahí, si hasta los tinacos tienen niveles, entonces imagínense, ¿no? En los likes también, no es lo mismo que te dé like una persona que otra. En fin, de repente a mí me parece que ejercicios como este libro, son una especie de pausa, poner una pausa, detenernos un momento en este fluir constante de las imágenes, de la creación de imágenes, del consumo de imágenes, y es un pretexto para detenernos y, como decía Jacob, pensar un poco en qué es lo que está sucediendo, preguntarnos un poco qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ponernos a compartir ideas, es otro de los objetivos de este libro. 27 autores, ya lo mencionaba Jacob, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de México, y conocer experiencias del uso del teléfono celular como herramienta para la producción de imágenes. Nosotros sabemos que hablábamos ahora de este uso cotidiano de registrar todo lo que hacemos durante el día, pero bueno, hay ejemplos importantísimos que seguramente conocen algunos, como Basetrack, que es un ejercicio que se hizo de documentar la guerra de Afganistán. Pero no solo era la intención de fotografiar la guerra de Afganistán, sino crear a partir de estas fotografías redes de comunicación con los familiares de los militares que estaban allá, ir generando un espacio de confluencia, no solo de información visual, sino también de geolocalización, etcétera, etcétera, y decidieron hacerlo todo con iPhones. Y estamos hablando no de jóvenes emergentes que nacieron conociendo el iPhone como única posibilidad de generar imágenes, sino estamos hablando de fotógrafos ganadores de Pulitzer, ganadores de World Press, etcétera, etcétera, que deciden adoptar esta herramienta para construir este proyecto. Acabo de descubrir otro uso, otra etiqueta muy interesante, que son jóvenes ricos, juniors de todo el mundo, que exactamente igual documentan todo lo que hacen todos los días, y casi siempre son imágenes, pues ya saben, ¿no? La piscina y botellas de champaña y los autos, etcétera, etcétera. Y también hay una serie de grupos donde los narcos fotografían los resultados de su guerra o de su resistencia a esta guerra contra ellos, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay un montón de situaciones que hasta hace muy poco tiempo nosotros nos planteábamos, a mí en el terreno profesional siempre me dio curiosidad, siempre nos planteamos quién está documentando al narco, quién está documentando lo que sucede con esta cultura, con esta forma de vida, con esta manera de trabajar, ¿sí? Y todo el mundo coincidimos en que es muy difícil, ¿no? O sea, no puedes entrar ahí, es muy complicado que te dejen fotografiar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que no hay necesidad. Todos estos grupos, y estoy hablando solo de 3 grupos como extremos para ejemplificar un poco la idea, todos se están autodocumentando. Entonces eso me parece que es otro fenómeno muy interesante, porque no solo es ya
esta cuestión banal de fotografiar, banal entre comillas, insisto, de fotografiar la espuma del capuchino de mi café, sino exactamente con la misma herramienta y utilizando las mismas formas de circular la imagen que son las redes sociales, tenemos a grupos marginales que están autodocumentándose, utilizando exactamente los mismos códigos y las mismas intenciones. Igual encontramos el selfie, igual encontramos la fotografía de objetos, igual encontramos la alteración del paisaje con puestas en escena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, es un universo, ¿sí? Es un universo de reflexión, es un universo de ideas que están por ahí, de cosas que están pasando. Me parece que ya rebasamos, y creo que eso es muy interesante, ya rebasamos esta sorpresa de hablar de cuántos millones de fotos se publican diario en la red, de cuántos millones de likes o de comentarios tienen las imágenes que circulan. Desde luego que es un dato relevante, ¿sí? Pero es un dato al mismo tiempo tan cambiante que se convierte en pirotécnico desde mi punto de vista. Y una vez que pasa esta luz, que pasa estos números tan abrumadores, pues nos queda todo esto, nos queda esta idea de cuáles son los usos que está teniendo la fotografía hecha con teléfonos celulares, cómo está cambiando conceptos como el que yo mencionaba de documental, de documentación. Otro fenómeno interesante, regresó la foto callejera. La foto callejera, yo recuerdo un artículo que escribió Pedro en un editorial de la página Zona Cero, de la revista de la Galería Zona Cero, donde él hablaba de cómo las situaciones de inseguridad en la mayoría de las ciudades principales de todo el mundo, esto sumado a niveles ridículos a los que llegamos sobre derechos de autor. Entre paréntesis les cuento, yo alguna vez me enteré que en España estaban demandando a un fotógrafo por una fotografía que tomó en la calle, pero no lo demandaba la persona que salía en la fotografía, sino lo demandaba el arquitecto del edificio que estaba atrás en la foto, porque decía que estaba apareciendo su obra en una imagen que no tenía autorización. Estábamos llegando a niveles ridículos ya en eso. Hubo un bache en la fotografía callejera, y evidentemente con el teléfono celular regresa la fotografía callejera. Durante muchos años yo he acudido de manera anual a la peregrinación guadalupana, no por fervor, sino porque para que me vaya bien, para pedir que me vaya bien, y a lo largo de muchos años, el último es este año, el año del 2013 que fuimos otra vez, me di cuenta de cómo la gente en general, por lo menos en la villa, está mucho más relajada a que le tomes fotografías. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está tomando fotografías, ellos mismos están tomando fotografías todo el tiempo. Entonces ya no es esta cosa de que no te acerques a esta zona ritual de los concheros y no interrumpas esta parte de la danza que es un territorio sagrado. Bueno, pues toda esta parte se vio vulnerada por la necesidad de ellos mismos de estarse fotografiando también. Entonces tú te acercas a tomar fotografías y resulta que es más sencillo porque ya hay un código compartido, ya entendemos cuál es la función de registrar esos momentos, cuál es la intención de tomar fotografías. Entonces, vamos, es, en fin, un universo de cosas que están sucediendo en torno a esto. Podemos tocar una serie de temas hablando de todo un poco, sin el afán de llegar a una sola conclusión, porque eso prácticamente no es posible. Entonces, yo desconozco cuál es el interés particular de cada uno de los que están aquí compartiendo con nosotros, que dicho sea de paso, en alguna época se limitaría eso a los que estamos aquí físicamente en este espacio. Pero ahorita se está pasando todo esto en la red, así es que esto ya es en sí como una extensión de lo mismo que estamos hablando, en el sentido de que estamos ya compartiendo ideas fuera de este espacio con todos los amigos que están en la red en este momento conectados. Les voy a dar alguna recomendación con respecto al libro. Si lo compran como un manual de qué tienen que hacer, de fórmulas de trabajo, no lo compren.
porque dentro de 6 meses prácticamente la mayoría de las cosas técnicas están superadas. Pero el libro tiene un valor singular y es que es histórico. La diferencia está que en otra época, para que un libro se volviera histórico tenían que pasar 40 años. Hoy, para que se vuelva histórico, tienen que pasar 6 meses. Este documento es un testimonio de algo que para mí, en lo personal, es abrumador. Si pensamos de que está basado en un aparato que no existía hace 10 años. O sea, pensemos en eso. Hace 10 años este aparato, del cual habló elocuentemente Mata y Jacob, ni siquiera formaba parte de nuestro imaginario. Claro, había telefonitos que tomaban una foto tipo estampilla, pero ni quien las tomara en serio. Pero cuando empiezan a aparecer estos teléfonos, entre comillas, inteligentes, se cambia toda la ecuación. Pero toma este tema tan por sorpresa al planeta Tierra, no nada más a nosotros los usuarios. Bueno, de que yo no me entere, de que yo no sepa, pues eso lo puedo comprender. Pero de que los grandes fabricantes de cámaras en el mundo no la vieran venir y de repente se les desploman 40 a 50% sus ventas de cámaras que hoy están siendo atendidos por teléfonos celulares. Porque ¿cuántos de nosotros les gusta traer un teléfono y una cámara? Pues la mayoría encuentran como mucho más práctico tener todo metido en un solo aparato. Y entonces todas estas grandes empresas que tienen sus departamentos de investigación y desarrollo y todo lo que ustedes quieran, ni la vieron venir, como les dije. Y se desploma la venta de estas empresas, y entonces nombres tan conocidos por todos nosotros, como por ejemplo Nikon, al punto de quebrar. Porque aguantar una pérdida de esas dimensiones te produce unas pérdidas verdaderamente impresionantes. Y no es que dejaran de venderse las cámaras que usamos los fotógrafos, digamos las de 35 milímetros y todo eso. No, esas se siguen vendiendo y se siguen vendiendo bien. No, lo que se desapareció es el mercado de las camaritas chicas. Las compactas. Las compactas. Pero para el fabricante le da lo mismo que sea una que la otra. Lo que pasa es que su volumen de ventas y el ingreso se les achica y quedan completamente descobijados en su proceso interno de producción, de financiamiento, digamos. Entonces, todos los otros fabricantes no les quedaba, por ejemplo, más remedio que copiarle a la Apple, imitándola por todos lados. Apple defendiéndose con juicios por todas partes, etcétera, desde el punto de vista ahorita empresarial. Y detrás de esto, ¿qué hay? Detrás de esto hay un movimiento sísmico en donde de repente todo el mundo está tomando fotos y simultánea y paralelamente a eso todo el mundo preguntándose, ¿y esto que estamos haciendo qué es? Y entonces académicos agarran y dicen, esto hay que investigarlo. Y entonces así se hace toda una cascada de ideas de maestros de la universidad, como Mata, que tiene que sentarse con sus alumnos a decir, a ver, paremos tantito la carroza y a preguntarnos por qué o cómo y a dónde y todo lo demás que suele acompañar
a cualquier proceso creativo. Y entonces, si pensamos por un momento que todas estas actividades han ocurrido en este corto tiempo de 10 años, a mí se me paran los pelos de punta, porque es una transformación de cómo nos comunicamos, de cómo creamos y de toda una dinámica de algo nuevo en nuestras vidas. Y digo nuestras, no hay nadie aquí en este salón y los que están en línea quien pudiera decirse, pues a mí no me interesa o no me toca. Porque puede ser que no tome fotos, pero de que le toca, le toca. En estas cosas generalmente hablar en lo abstracto se aterriza más fácilmente con referencias personales de algo que me haya ocurrido y que les es a cualquiera de ustedes algo que lo comprenden. Hace unos días mi compañera y yo estábamos frente al fotomuseo, damos una vuelta prohibida y nos detiene un policía. Bueno, frente a eso, un policía que se asoma en la ventana y muy amablemente nos dice la verdad, nos dimos una vuelta prohibida. Claro, uno trata de darle explicaciones. Una patrulla acaba de dar, ya le explicó que la patrulla sí tiene permiso, que nosotros no tenemos. Me parece muy injusto eso, pero bueno, eso es aparte. Óigame, ¿y qué? Entonces, ¿qué se puede hacer? Dice, no, pues mire, le voy a levantar la infracción y tiene usted 8 días para pagarla y pagar la mitad. Bueno, y en eso se me ocurre, como una referencia a esto, sacar mi teléfono, mi iPhone, y tomarle una foto. Y el policía, ni tonto ni perezoso, se abre el chaleco y saca su iPhone y me toma una foto a mí. Y me toma una foto a mí. No tengo idea para qué él la tomaba, ni tengo mucha idea de por qué yo la tomaba. Pero algo ocurrió. De repente éramos compañeros. No sentí en ningún momento, ni creo que él tampoco, agresión, ni en mi acto, ni yo en el de él. Y entonces le dice a mi compañera, bueno, mire, aquí tienen su licencia, no lo vuelvo a hacer, ¿eh? Pero me manda la foto. Sí, vean ustedes, ahí ocurrió algo que yo... Son amigos en Facebook. Somos amigos en Facebook. Bueno, yo subí la foto en Facebook, con todo, no en tanto en Facebook, la subí en Instagram. Y tuvo muchos likes, yo siento que el acto de fotografiar se ha transformado. Ya lo estaba comentando tanto Jacob como Francisco, de que el acto mismo de fotografiar es otro. Yo siento de que las explicaciones que yo me doy a mí, digo, no tienen más respaldo científico que eso, está en lo siguiente, de que cuando yo salía con mi cámara a tomar una foto, y peor todavía en la era analógica, en la época digital, me doy cuenta de que ya nunca me piden las fotos, las quieren ver, nada más. Antes sí me pedían que yo les mandara una foto, lo cual casi nunca cumplía, pero la intención era buena. Hoy en día se nivelaron las tablas, y este es el ejemplo del policía. O sea, no estoy yo en una situación de poder porque le tomo una foto, sino él también me puede tomar una foto. Y esto es cierto para todo el mundo, ¿eh? Y yo creo que esta
democratización del poder tomar la foto, transforma el acto de la fotografía en una experiencia nueva y distinta, que habrá que ir observando qué pasa. Había un comentario que hiciste tú, Mata, hace un momento, que pienso que se puede ampliar un poco, y es de que la tecnología de la que ustedes hablan en el libro, y por la cual yo te estoy diciendo de que ya es obsoleto, no incluye algo que va a ocurrir dentro de los próximos 6 meses, que es lo siguiente. De repente los fabricantes de todos los aparatos, en particular Apple, observan un fenómeno: que todos los celulares, los iPads y las portátiles se le están llenando a todo el mundo a una velocidad verdaderamente vertiginosa y peligrosa para ellos. Para ellos, ¿por qué? Porque si yo llené mi aparato y no sé qué hacer con todo eso, y entonces ya no puedo seguir usando el aparato porque pues no sé, no lo puedo descargar, no, o sea, si voy a perder mis fotos, eso es un desastre. Y entonces la investigación que se ha hecho es de que, esto lo leí hoy en la mañana, o sea, no crean que tiene mucho tiempo de existir esta información, de que la investigación que se ha hecho está de que lo que más almacena todo mundo son fotografías. Lo que más llena todos los aparatos son fotografías. Y que si no le daban una solución radical a ese problema, de nada servía que tuvieran cámaras. Y entonces Apple tiene un programa que se llama Aperture. No es de los mejores, pero está bueno. Tiene otro programa que es también medio útil, que es el iPhoto. Yo no uso mucho ni una ni la otra, pero como Apple es una empresa que tiene tal penetración en el mundo, lo que ellos hagan o dejen de hacer tiene una consecuencia enorme. Un ejemplo de ello es de que cuando mandan a volar a Adobe con su Flash, en un primer momento todo el mundo se pone muy flamenco, bueno, pues no le hacemos caso a Apple y esto y aquello. Bueno, 6 meses después todo el mundo ya dobló las manos y dijo no hay Flash, excepto para las computadoras de escritorio, básicamente. Y a Apple le parecía que tenía razón en eso, y se ha comprobado que sí tenía razón, porque el Flash es un programa que consume una cantidad de energía enorme porque está mal diseñado, y entonces se gastan las baterías demasiado rápido y tienen un problema que luego culpan a Apple porque la batería no funciona. Te dijeron no, mejor Flash no entra aquí. Bueno, estoy hablando de algo tecnológico, pero que afecta todo lo que estamos hablando. Porque ahora el proyecto es de que dentro de los próximos 6 meses se va a implementar dentro de Apple un nuevo programa que toma todos los anteriores, pero de manera automática sube todo a la nube. Y gratis. Eso sí no sé, pero el programa es gratis, no sé si lo sube a la nube. El programa es gratis, pero si lo sube a la nube, no sé. De repente puede ser que también lo suban a la nube gratis, porque les conviene. Hasta cierta medida. Sí, hasta cierto punto. Y entonces ya cambió el paradigma de todo lo que estamos hablando. Pero fuerte.
de pensar de que ahora todas las fotos las vamos a tener en la nube, y entonces yo llevo trabajando en una base de datos 7 años que ya valió madre. Es una cosa... Traducción que es obsoleta. Gracias. Es que no que es histórica, ¿no? Ah, es histórica. Bueno, gracias aquí a mis colegas que traducen a términos científicos las cosas. Pero fíjense qué importante es eso, que de repente, así, en un tiempo tan corto, o sea, si todo este fenómeno tiene 10 años, hablar de 6 meses para esto, vean ustedes a qué ritmo va todo este tema. Ahora, paralelamente y que entrelazado con todo eso, todo lo que oyeron sigue siendo cierto desde el punto de vista conceptual, pero sigue siendo cierto, pero se va además expandiendo y multiplicando, dependiendo de una cosa que se me hace muy interesante, y es de que de repente, si en estos 10 años todo el mundo está tomando fotos, que todos adquirieron cultura visual en esos 10 años, ¿o cómo están? Pues no. ¿Qué quiere decir cultura visual? Bueno, yo como lo entiendo, que la cultura visual está asociada como si de repente todos estuviéramos hablando mandarín, pero no sabemos lo que dice o lo que significa, pero pudiéramos escribir en mandarín. Es un lenguaje nuevo para todo mundo y la gente no acaba de entender qué es lo que se dice con ese lenguaje. Ese lenguaje es nuevo en el 99% del público. No así para nosotros que somos los fotógrafos que nos hemos dedicado durante muchísimo tiempo al tema y tratando de entender de qué se trata la fotografía. Entonces, tú agarras y le dices a alguien, bueno, yo subí una foto de un gatito y hoy subí a propósito una foto de un gatito. Ahora, ¿esa foto que yo subí del gatito es igual a la foto de todos los demás gatitos? No, porque junto con mi foto del gatito subí un renglón que intenta darle una vuelta. Y ese renglón dice lo siguiente, de que el gato estaba desnudo, un selfie del gato estando totalmente desnudo. Y claro, pues el gato tiene que estar desnudo. Pero entonces la idea de pensar lo que estaba ocurriendo del otro lado de la foto. Y puedes hacer todo un desarrollo de eso, y eso luego aplicarlo a todas las imágenes que nosotros vemos en el internet, que vemos fotos de todo tipo. Y tenemos que aprender a que la foto de un gatito no es solamente la foto de un gatito, que el retrato de alguien no nada más es el retrato de alguien, sino desde dónde se fotografió, cómo se fotografió, qué había atrás, estaba desnudo o no, estaba vestido o no, o estaba así o no, por lo que pudiera eso tener de algún interés para el tema. Yo creo, por ejemplo, la referencia que hacía Mata de Irak, de las fotos de Irak. Afganistán. No, yo digo las de Irak. Pero entonces la referencia que yo digo. No, son antes, antes que nacieras. Ah, ok. Bueno, pero esas son de las primeras selfies, ¿eh? Ah, los de Abu Ghraib. Los de Abu Ghraib, sí. En donde se están fotografiando para compartir con sus familias y amigos de cómo se están fregando a los pobres prisioneros. Y ni siquiera se les ocurrió ni de cerca la implicación que tenía todo eso.
Y entonces el mundo tuvo en ese proceso que aprender, estas cosas sí tienen consecuencias. Y claro, terminaron muchos de ellos en el tambo, descubriendo que sí era un lenguaje que estaban usando y que no entendían. Bueno, y de aquí para el real. Me lleva a otro punto que creo que vale la pena compartir. Y es de que por primera vez el acto de fotografiar tiene una dinámica experiencia de ida y de venida. Cuando nosotros en el pasado hacíamos una exposición, bueno, poníamos la foto y bueno, llegaba alguien y a lo mejor la veía o no. No había retroalimentación del significado que para otras gentes, generalmente los que escribían son amigos, o los que escribían o críticos decían cosas que no eran muy afortunadas. El caso es de que no había un diálogo. Hoy sí es posible que haya un diálogo. Hoy sí es posible de que ustedes opinen, digan, critiquen, comenten, aplaudan, lo que quieran, pregunten. Y dentro de eso, ese lenguaje de la imagen fotográfica creo que comienza a circular de otra manera. Ya no es nada más una actitud narcisista. Bueno, esta es mi foto, ahí les va y hagan lo que quieran con ella. No, hoy yo tengo que asumir la responsabilidad de una foto que subo. Y esa fotografía, si yo la subo y a Jacob no le encanta, pues él la critica y la pone, la borra o das de baja de tu perfil. de baja, en fin, toda una serie de consecuencias. O, si le gusta mucho, se la manda a Mata. Todas esas cosas. O sea, antes, imagínate tú, a mí me gustaba una foto tuya, pero ¿cómo se la mando a Jacob? Te tengo que comprar una copia para podérsela mandar. O sea, ¿me entienden? O sea, todavía se puede, ¿eh? Si quieres, no, me estás vendiendo una foto tuya. Bien hecho. Estas son cosas nuevas, distintas, ejercicios que no eran parte de nuestras vivencias, ni de la fotografía del siglo pasado. Y ya para cerrar, voy a hacer una observación de otra cosa que dijo Mata. Las investigaciones citabas, de todos los investigadores de la fotografía del siglo XIX, del siglo XX, etcétera, etcétera. A mí se me hace que los investigadores que hoy en día trabajan en todas esas épocas, dentro de una década les va a dar un infarto, porque van a descubrir así de rápido que lo que se tardaron quién sabe cuánto tiempo en homologar y llegar a analizar esto, aquello, no, deja de tener el sentido de... y eso lo vi yo hace una semana. Vino una historiadora de fotografía de una universidad norteamericana que lleva trabajando aquí 2 años para un libro que quiere hacer, y el tema central con el que arranca es la fotografía agraria de los 20s, y queriéndolo llevar a la actualidad. Bueno, yo la escuché como 1 hora echándome todo su rollo, y al final le pregunté, no te ofendas, pero yo te voy a preguntar, ¿y todo esto para qué? No me ponía a contestar.
Porque toda la dinámica de los académicos siempre ha sido de hacer una investigación para impresionar a otros académicos. Y eso ya desaparece de así. Yo digo, bueno, o sea, mira, todo lo que me estás tú diciendo, pues yo lo puedo encontrar en la red. Y si no es eso, puede ser algo parecido. Pero no, o sea, ya me dijiste, hay esto y esto y esto y esto. Ahora, ok, y que tú me quieras explicar el futuro a partir del pasado, en lo que está ocurriendo hoy en día, es un atrevimiento que no me parece muy prometedor. Y estas son las cosas que también están cambiando. Las investigaciones, voy a decirlo en forma vernácula para que luego lo traduzcan, ya valieron madre. ¿Cómo se dice eso? Ya valieron madre. ¿Por qué? Obsoletas, eso. Se hicieron obsoletas. ¿Por qué? Porque lo que aportan a la sociedad de conocimientos y de cosas así, nada más tienes que buscar en Google y ya lo tienes. O sea, no necesito a alguien trabajando 3 años para juntar toda esa información. Lo que tenemos que hacer es aprender a buscar en Google, que también la gran mayoría somos analfabetas en esa tarea. Entonces, bueno, ahora sí, platiquemos. Que platiquemos todos. Pues sí, abrimos una conversación, ¿sí? Que es en realidad el valor fundamental de la fotografía actualmente, es lo que decía Meyer, lo que decía Mata, y algunas cosas que están en el libro están centradas en ese tema. Es justamente la conversación, ¿no? Si ahora conversamos a través de fotografías, las fotos tienen otros valores. Cuando conversamos a través o con las fotografías o conversamos sobre las fotografías, estamos hablando de una imagen conversacional, el valor de la socialización, ¿no? Y la participación que nos dan los medios contemporáneos. De eso participa la foto. Creo que el diálogo y la conversación es lo más importante que le está pasando a la foto. Nos gustaría conocer sus opiniones, alguna, no sé, preguntas, comentarios. Adelante, cuando quieran, si es que hay alguno. Sí. ¿Qué pasa con los hashtags, por ejemplo, en Instagram? Pues estamos hablando de un diálogo. En Instagram, pues el principal es justamente esos hashtags. Digo, Foncuberta dice que ya la fotografía digital, ya estamos hablando de una postfotografía. Estamos hablando entonces de que ya está desmaterializada como tal, y de repente vemos comerciales como Fuji. Si la foto no está impresa, no es foto. ¿Qué pasa en ese caso, no? Bueno, en el caso de los hashtags. Sí, ahí te voy a recomendar una tendencia en la investigación contemporánea. Una de ellas es el análisis de metadatos, justamente, lo que acompaña a una imagen. Tanto lo que lleva en su origen como metadatos, la imagen por sí sola, o sea, el análisis de esos metadatos a gran escala, eso por un lado, es el cruce de esa información, se llama Big Visual Data o el análisis de Big Visual Data, ¿no? A partir de fragmentar la imagen, a partir de esos metadatos, el hashtag puede ser una forma de metadato asociada a una imagen. Es una información asociada a una imagen. Puede dar una cantidad de información increíble sobre una imagen, sobre una sola imagen, y las relaciones que se forman a través de esos hashtags, ¿no? Que son desde clasificaciones hasta comunidades enteras, ¿no? Es un lenguaje asociado, una codificación social, que es parte de esa socialización. Desde mi punto de vista es una información adicional de lectura sobre una imagen que cambia totalmente su sentido. Por ejemplo, el caso de la foto del gatito de Pedro, le pone un hashtag el que quieran y cambia completamente su lectura. Y cambia sus lectores. Y cambia no solamente la interpretación que hizo Pedro del gatito, que la narró hace un momento, de su foto,
sino que adquiere una lectura de otros usuarios o de otros lectores de la imagen y le da otro sentido a la imagen. Entonces la lectura no es unívoca, ¿no? Sino es social, es una lectura incluso colectiva, ¿no? En ese sentido, el sentido final del hashtag es compartir con una colectividad, ¿sí? Para darle sentido a una lectura dentro de un campo X determinado. Déjame nada más añadir. De sentido, ¿no? No es nada más añadir. A ver, la frase tuya ahorita fue compartir con una colectividad. Puedes crear un sentido de colectividad. Sí, no, pero eso. Pero compartir un sentido. A mí lo que me parece esencial es de que el compartir no es de mí hacia allá, sino de allá hacia acá también. Claro, eso es lo que estábamos... Sí, pero es que es circular el asunto. Y hoy en día estamos todavía muy lejos de desarrollar dinámicamente esa conciencia de que todo mundo tiene algo que compartir y que a lo mejor ni idea tengo yo de cómo lo interpretaste tú, pero en el fondo a mí me enriquece escucharte a ti, porque digo, no, pero es que ni siquiera se me ocurrió tal cosa. Y entonces, como la imagen fotográfica es polivalente, entonces esa es la consecuencia de que todo el mundo tiene una manera de visualizar el contenido de la imagen y realmente todas son válidas. Te voy a poner un ejemplo del uso del hashtag para una investigación de Lev Manovic muy reciente que se llama Selfie City. Se los recomiendo a todos, es simplemente Selfie City. Creo que ni siquiera tiene .com ni nada. Es Selfie City, es una plataforma de análisis de qué pasa en 5 ciudades, megaciudades, ¿no? Estamos hablando de Sao Paulo, de Bangkok, de Moscú, etcétera. Son 5 grandes ciudades. Los investigadores reunieron 140,000 fotos con el hashtag selfie en Instagram. Y de ahí filtraron las que tenían geolocalización y otros datos, otros metadatos, ¿sí? Que tuvieran la mayor cantidad de datos, de metadatos, para después cruzar esa información y trazar patrones de comportamiento. Y hacen mapas, es mapeo, ¿no? O sea, te permite mapear qué pasa en una ciudad en una semana de octubre del 2013, sí, creo que es 2013, qué pasó en una semana en cada ciudad, en la misma semana en las diferentes ciudades, ¿no? En Instagram. Y se filtraron finalmente 640 autorretratos subidos en Instagram en esa semana, después de ese filtraje de miles de fotos, y se puede visualizar en la plataforma patrones de conducta y obviamente datos sociológicos, o sea, datos incluso geográficos y de población, ¿no? Poblacionales. Y también análisis formal de las imágenes. O sea, puedes saber si están hechas en color, blanco y negro, si son picados, contrapicados, si son mujeres, hombres, si las edades de las personas que están en los retratos, el mood, si están felices o están tristes, ¿no? La posición de los ojos, y la interfaz permite al lector cruzar la información. Imagínate eso comparado con... Y eso solamente es, metadatos de la imagen en una plataforma digital, Instagram, filtrados a través de un hashtag, que es selfie. Hashtag selfie. Entonces las posibilidades del hashtag son fabulosas porque además uno pone el hashtag que le da la gana. O sea, uno puede inaugurar un hashtag nuevo que ni siquiera signifique nada para los demás y al final se convierte en algo que tenga sentido para mucha gente, ¿no? Y a nivel global, más que circular, yo creo que es una especie de hidra, ¿no? Es una especie de cuestión orgánica. O sea, no es una cuestión geométrica. Es hipertextual, es casi orgánico, ¿no? El crecimiento de una red, prácticamente orgánico. Entonces, las posibilidades del selfie son maravillosas, ¿no? Hay muchas posibilidades. Eso podría ser proyecto de investigación perfectamente, el valor del selfie en una red, ¿no? Social.
para investigar. Es un tema que a mí me interesa mucho también, esto del hashtag, y lo vinculo con un montón de cosas, porque cuando estamos hablando de que cambia escenarios de un nuevo paradigma visual, no solo nos estamos refiriendo, ya se mencionó de manera tangencial aquí en la mesa, no solo nos estamos refiriendo a la toma de fotografías, ¿no? Sino para mí es más importante, o igual de importante, para no jerarquizar así tan radicalmente, el consumo de las imágenes, ¿sí? Porque todo esto tiene relevancia en la medida que tiene un impacto social. Tú mencionabas a Foncuberta hablando de la post-fotografía, pues yo creo que ya estamos hablando de la post-fotografía, ¿no? O sea, la post-fotografía ya pasó hace 20 años. Ese es un término que ya está absolutamente rebasado. El mismo Foncuberta decía, refiriéndose a la recirculación de las imágenes de una manera provocadora, como es, él decía que no hay necesidad de tomar una sola foto más, que si usamos las fotografías que están en la red y las recirculamos y las resignificamos, estaríamos haciendo fotografía y estaríamos contribuyendo a la ecología visual de la humanidad, ¿no? De una manera muy sarcástica. Y él decía, la foto no es de quien la toma, sino de quien la trabaja, haciendo una paráfrasis de Zapata, ¿no? Pues ahora yo creo que podríamos hacer, retomando algunos de los comentarios de Pedro, parafrasear al parafraseador y decir, la foto no es de quien la toma, sino de quien la circula. Que eso es algo que vemos todos los días en la red. Y ahora recircular la fotografía, como este ejemplo que decía Pedro de si me gusta la foto se la comparto a Jacob, etcétera, se vuelve muy interesante porque en este paso de un ¿cómo le podríamos llamar? De un sitio personal a otro, para no buscarle mucho, puede resignificarse la fotografía por completo. Cuando nosotros agarramos una fotografía que tenía una intención de denuncia, por decir algo, para poner un ejemplo así muy estirado, y lo vuelvo la foto de mi portada de Facebook, le estoy dando un carácter decorativo, algo que tenía un sentido informativo, por ejemplo. Al cambiarla de sitio, al cambiar el contexto del momento en el que se publicó, ahora Jacob ha hablado mucho de esto, ya no estamos en la etapa de hablar del punctum que hablaba Barth, sino ahora estamos en el momento, en la situación de hablar del momentum, ¿no? Otra vez haciendo juegos de palabras con los viejos teóricos. Es más importante el momentum que el punctum, y este momentum tiene que ver con cuándo lo circulas en la red, en qué contexto lo circulas, etcétera, etcétera, etcétera. No solo nos volvimos todos fotógrafos en esta generalización, sino que también nos volvimos todos curadores y todos nos volvimos investigadores también. Abrir una cuenta de Pinterest es volverte curador. ¿Por qué? Porque tú vas a seleccionar de distintas partes con un criterio particular, vas a seleccionar un conjunto de imágenes que las vas a colocar en un sitio y les vas a dar sentido, que es tu sentido. Y eso es el trabajo que hacen los curadores, por ejemplo. Buscar las fotos que te gustan a través de hashtags te hace investigador. ¿Por qué? Porque tienes un criterio de búsqueda. Y un criterio de búsqueda es el criterio fundamental de la investigación. Tienes un objetivo, tienes una pregunta y tienes un criterio de búsqueda. Pues eso es el hashtag también, ¿sí? Entonces, a mí me parece interesante cómo cuando hablamos de que la fotografía se transformó, no solo estamos hablando de que se transformó la fotografía cuando la tomamos, sino que se transformó todo lo que está alrededor. Todo el consumo de la fotografía, toda la circulación de la fotografía, todo el significado, el sentido de la imagen. Hay otra cosa, ahí termina lo de tu pregunta, ¿no? Pero aprovecho que tengo el micrófono, si no me lo quitan aquí estos jóvenes. Otra cosa que me interesa mucho comentar, Pedro hablaba de la cultura visual, de que no existe esa cultura visual. Yo difiero de esa postura, porque yo creo que desde luego que existe una cultura visual. Una cultura visual que está construida por el cine, por la televisión, por el cómic, por los medios, por la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no vale la pena en este caso diferenciar entre, porque sería regresar a esquemas que ya no operan, hablar de alta cultura o baja cultura, por ejemplo, ¿no? Lo que yo creo que no hay es, en todo caso, desde mi perspectiva, una conciencia de sintaxis visual, o sea, de cómo construimos las imágenes, para qué, ¿sí?
gracias a que hay una cultura visual, es que reproducimos imágenes que vemos y tomamos tendencias que están circulando en la red. Uno de los grandes ejemplos es el selfie, o sea, todo mundo hace el mismo selfie. ¿Por qué? Porque eso forma parte de una cultura visual predominante, una cultura visual que en este momento está circulando y que no permite ir más allá que ese objetivo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor lo interesante es cómo hacemos para con esto construir narrativas interesantes o trascendentes o representativas, o en fin, podemos hacer un montón de calificativos. Esto me recuerda un ejemplo que dio en otra sesión Pedro, un ejemplo que a mí me gustó muchísimo porque me pareció de lo más acertada la analogía. Pedro nos comentaba de cómo cambió la pintura al óleo, cuando a alguien se le ocurrió meter pintura al óleo en botecitos, en tubitos. ¿Por qué? Porque entonces eso permitió que se pudiera pintar en otros lados donde antes no se podía pintar. Y permitió también que gente que no era pintora se acercara a la pintura gracias a esta nueva posibilidad tecnológica que era llevar en una cajita pintura sin no tener que preparar la pintura, saber de alquimia, saber tener tu gran estudio, etcétera, etcétera. Entonces, el meter pintura en tubitos no los convirtió en pintores a todos, pero sí cambió la pintura para siempre. Y esa analogía podríamos utilizarla ahora. El hecho de que todos estemos tomando fotografías con nuestro teléfono celular no quiere decir que nos hace fotógrafos en ese sentido, pero sí transformó a la fotografía para siempre. Ahora, lo que hace falta ver es si los criterios que teníamos de qué es ser fotógrafo siguen siendo válidos o ya no. O si ya necesitamos recategorizar qué significa ser fotógrafo, que sería evidentemente abrir otra línea de discusión.